Hoy les vamos a contar una historia, pero ojo, no es un cuento de hadas, es una vida real. La historia de un niño que, de verdad, nació sin absolutamente nada y lo consiguió todo. Es un viaje desde la pobreza más dura que se puedan imaginar hasta un éxito increíble. Y todo ese camino se construyó sobre una promesa. Esta es la prueba de que a veces una sola promesa es todo lo que se necesita para cruzar el desierto. A ver, paremos un momento aquí. Esta frase es el corazón de todo. No es solo una cita, es como una máquina del tiempo. Es la voz de un hombre que ya triunfó, hablándole a ese niño que fue, a ese chiquito lleno de miedos, de carencias. Es un susurro que viaja por el tiempo y le dice, aguanta, resiste un poco más. Todo este dolor, toda esta lucha va a valer la pena. Esta promesa es el ancla de todo el relato. Bueno, nuestro viaje empieza en El Pinal, una aldea en Honduras. Imaginen un lugar tan desconectado de todo que la luz eléctrica, el agua potable, eran cosas de otro mundo. Crecer ahí significaba que la noche era noche de verdad, oscura, y que los sueños de un niño no eran de ser astronauta, sino de cosas mucho más simples, cosas que muchos de nosotros ni pensamos. Pensemos en esto por un segundo. 1 hora para ir y otra hora para volver, cada santo día. Y no era un paseo por el parque, era un desafío diario contra la pobreza. Esas botas de hule, esa bolsita de tela, eran su armadura. Cada paso en ese camino de tierra era como decir en silencio, yo merezco algo más. Este camino no solo lo llevaba a la escuela, lo estaba formando, le estaba enseñando la primera gran lección de su vida. Nada que valga la pena es fácil. Y claro, en medio de esa realidad tan dura, ¿qué hace un niño? Pues sueña. Su hermano le había contado de un caballito de juguete mágico, uno a batería que podía llevarlo hasta la ciudad. Era la fantasía perfecta para escapar de esa caminata de 1 hora y media bajo el sol. A la izquierda vemos ese sueño, lleno de color, y a la derecha, la realidad, cruda, sin adornos. Este contraste lo es todo. Es el resumen de su niñez, un corazón lleno de sueños en un mundo que no paraba de ponerle límites. De repente, a los 9 años, ¡pum!, su mundo se desvanece. La familia se muda a la ciudad, a San Pedro Sula, buscando una vida mejor. Pero la ciudad no fue la solución. Fue una jungla de concreto, un montón de problemas nuevos. La pobreza del campo se transformó en la indiferencia y la brutalidad de la pobreza de la ciudad. La verdadera prueba de fuego apenas estaba comenzando. Miren esta línea de tiempo. No son solo cambios de escuela. ¿Se imaginan lo que es para un chico de 9 años estar en 3 colegios distintos? ¿En un solo año? Apenas empezaba a aprenderse el nombre de un compañero y ¡zas!, lo arrancaban y lo ponían en otro lugar. Soledad en la primera escuela, un pequeño respiro en la segunda con un paseo al parque y de vuelta a la lucha por encajar en la tercera. Él no estaba haciendo amigos. Estaba aprendiendo a sobrevivir al desarraigo constante. 0. Este número es un golpe en el estómago. 0 lempiras para el recreo. Mientras sonaba el timbre y todos los niños corrían a la tiendita a comprar un jugo o una galleta, su recreo era otra cosa. Él esperaba a que todos se fueran, y entonces, con la cabeza gacha, recorría el patio, buscando, con la esperanza de encontrar una monedita que a alguien se le hubiera caído. Era una rutina de humillación diaria, un recordatorio constante de que él era diferente. Y al salir de la escuela, la cosa no mejoraba. Su casa era una construcción de lámina y cartón en lo que llaman el Bordo, la zona más pobre y olvidada de la ciudad. Pero lo que de verdad rompe cualquier idea de dignidad es que no tenían baño. La necesidad más básica la tenían que hacer en un terreno baldío, a la vista de los demás. Eso ya no es solo pobreza, es deshumanizante. Es vivir sin la privacidad más elemental. Desde ese abismo tenía que empezar a escalar. Pero, y este es un pero muy importante, es justo en lo más profundo de ese abismo, donde, a veces, la bondad humana brilla más fuerte. Esta parte de la historia no es sobre la lucha, es sobre esas manos que aparecieron en la oscuridad. Pequeños gestos, palabras amables, que para un niño que se sentía invisible, se convirtieron en luces que le mostraron que había un camino. Y ahí aparece Carlita. Para ella, que su familia tenía una tienda, regalar un jugo no era gran cosa. Pero para él, un jugo era un lujo imposible. Y de vez en cuando ella se acercaba y simplemente le daba uno.
Él mismo cuenta ya de adulto que se le quiebra la voz al recordarlo. Porque no se trataba de la sed, ¿entienden? Se trataba de que, por un momento, alguien lo veía. No al niño pobre, sino a un compañero más. Ese gesto tan simple como él dice, para ese niño invisible significaba oro. Y luego llegó esta familia, que fue como una verdadera escuela de vida. Le dieron trabajo a su padrastro, sí, pero lo más importante fue lo que le dieron a él. Le enseñaron cosas tan básicas como lavarse las manos antes de comer, algo que nadie le había enseñado. Le dieron la oportunidad de hacer mandados para ganarse sus propias monedas, devolviéndole un poco de dignidad para el recreo. Pero el regalo más grande estaba colgado en una pared, un título universitario. Él no sabía que era un bachiller en computación, pero entendió algo mucho más profundo. Vio un papel que significaba una salida, un futuro. En esa pared nació un sueño. Ok, ya teníamos la semilla de un sueño, pero ahora había que hacerla crecer en un terreno muy difícil. Los años que siguieron no fueron para pensar, fueron para actuar. La adolescencia y la juventud se convirtieron en un acto de malabarismo, trabajar para comer, estudiar para soñar y tomar decisiones de adultos siendo casi un niño. Aquí es donde el soñador se convirtió en un guerrero. Fíjense en la velocidad de todo esto. A los 15, cuando la mayoría de los chicos piensan en jugar, él ya estaba trabajando. Y no solo eso, tuvo la audacia de pedirle a su jefe una beca para estudiar, y la consiguió. Tenía un hambre de salir adelante increíble. A los 20 se casa, a los 21 ya es papá. Su primer hijo se convierte en su motor. Cada uno de estos eventos es una capa más de presión, pero también de motivación, que lo lleva, a los 23 años, a un punto de quiebre, a una decisión que lo cambiaría todo. Este es el momento clave. Estaba desesperado. Sentía que ya no podía más. La única salida que veía era la misma que ven miles: arriesgarlo todo para irse ilegalmente a otro país. Ya lo tenía todo listo. Pero entonces el pastor de su iglesia lo mira a los ojos y le hace esta promesa. Una promesa que iba en contra de toda lógica. Le pidió que se quedara, que tuviera fe. En su momento de mayor desesperación, le ofrecieron esperanza. Y él, contra todo pronóstico, decidió creer. Decidió quedarse. Esa decisión de quedarse no fue para quedarse quieto, Fue el chispazo que lo lanzó al camino más arriesgado de todos, el de emprender. Dejó la seguridad de un sueldo para ser dueño de su propio destino. Y ese viaje lo llevaría al éxito, al fracaso, y le enseñaría la lección más importante de su vida. Miren este contraste, porque es brutal. Su primer negocio, ¡boom!, un éxito increíble. En 3 años logró lo que como empleado le hubiera tomado 20, construir su casa. Probó lo que era el éxito, pero ese negocio se acabó. Y su segundo intento fue un fracaso total. 6 meses con las puertas abiertas y 0 ventas. 0. La lección aquí es gigante. El primer negocio le demostró que sí se podía, pero fue el fracaso del segundo el que le enseñó a cómo levantarse, el que le enseñó qué es la perseverancia de verdad. Y aquí está la clave de todo. Cuando cerró su primer negocio, tenía un dinero en la mano. El niño que buscaba monedas en el patio lo hubiera guardado para sobrevivir unos meses, pero el hombre en el que se había convertido vio otra cosa. No vio un dinero para gastar, vio una semilla para sembrar. Tomó todo lo que tenía y lo apostó de nuevo, no en un negocio, sino en sí mismo. Y aquí es donde todos los hilos de esta historia se unen. El camino de 1 hora a la escuela, la humillación del recreo, el juguito de Carlita, el título en la pared, la promesa del pastor, el éxito y el fracaso. Todo converge en este punto. El viaje llega a un destino que aquel niño de El Pinal ni siquiera sabía que existía. Y la gran promesa cumplida no se trató de autos de lujo ni mansiones. No, se materializó en algo mucho más poderoso: libertad financiera. Y para alguien que viene de cero, esto significa el cambio mental más grande de todos. Dejar de pensar en ¿cómo sobrevivo mañana?, para empezar a pensar en ¿cómo construyo el futuro? El dinero dejó de ser una meta para sobrevivir y se convirtió en una herramienta para crecer. 250 veces. Lean ese número de nuevo. No es un 250%, es 250 veces más. Eso fue lo que logró generar como emprendedor comparado con lo que podía ahorrar como empleado. Esto no es una mejora, esta es una transformación total. Es la prueba matemática de que su salto de fe, su decisión de quedarse y arriesgar esa semilla, no solo funcionó, sino que multiplicó sus posibilidades de una forma que un empleo seguro jamás podría haber hecho.
Y aquí el círculo se cierra de la manera más increíble. ¿Se acuerdan del niño que soñaba con un caballito de juguete para poder escapar de su aldea? Bueno, ese niño ahora construye empresas, motores de cambio. Pasó de soñar con un escape para él solo a crear oportunidades reales para muchísimas otras personas. Su historia ya no se trataba de escapar, sino de construir. Y así, esta historia tan real nos deja con una pregunta para cada uno. Para él fue la promesa de un pastor y el sueño que nació al ver un título en una pared. Y eso nos obliga a pensar, ¿cuáles son las promesas que nos guían en nuestros propios desiertos? ¿A qué nos aferramos cuando el camino se pone difícil? ¿Cuál es esa fuerza, que viene de adentro o de afuera, que nos mantiene caminando, con la fe de que al final la promesa se va a cumplir?